Que le estuve haciendo el pastel y al rato decís. Está padre, ¿no? Oye, ese no comí yo. Ah, no, estaba bien rico. Todos, todavía no se ayer comimos. Manuel, ¿Cómo nos comemos? Ya buscaste el pastel. Híjole, ¿cómo? Manuel, Dios, ¿cómo están? ¿cómo estás? Daniel, ¿Qué milagro, Manuel? Ay, ni siquiera. Manuel, ya ves. Ya te veo color. Hombre, sí, no se ve. Sí, ¿va? Dile, Manuel, yo soy de color serio. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo van con el dengue allá? Ya está bien, ¿no? Ya salimos. Qué Ya, bueno, Dani. Qué bueno, Fidel. gracias a Dios, ya salimos. Qué bueno. Me da gusto que estén bien. ¿Listos? Listo. Bueno, vamos a empezar. Nos quedamos en Lucas 13 Lucas 13 20. o 20. y 20. Ah, no, me quedé con En el 13 ya monitor está el 20 y ya entonces. lo subí. Sí. Sí, ¿20? porque vamos a ver, ya 20. vamos a saqueo y eso. Ajijo, sí dijo. Ah, sí. Autoridad de Jesús. Que como voy con el mismo Lucas, me hago igual. Así vas con esta, ¿no? En el 13 me quedé. Fíjate, ya vamos a acabar Lucas. 20. La autoridad de Jesús. Entonces vamos a poner esto en manos de Dios y de todo nuestro corazón te queremos primeramente pedir perdón, Señor, por quienes somos, por lo que hacemos, porque omitimos incluso muchas otras cosas y pues de continuo estamos pecando. Situación que pues desgraciadamente nos aleja de ti. No, no podemos estar hablando de santidad, Señor, cuando todavía seguimos pues con la lámpara apagada dentro de nosotros. Haz que tu palabra, Señor, resplandezca en nosotros, que esto sea pues aplicable en nosotros y haya luz en nuestra casa, Señor, así como quien pone la luz sobre la mesa, así nosotros queremos poner tu nombre en alto, Señor, y pedirte que si alguno de nosotros está carente de fe, que pues te pida perdón primeramente, Dios, que te empiece a creer, que empecemos a creer de una manera que como quien confía, como un niño, como quien busca lo primordial antes que cualquier otra cosa. Que tú seas lo primero en nuestras vidas, que haya abundancia de pan, Señor, y no me refiero a la parte física, sino a lo que es tu palabra. Que ríos corran en nuestro ser, Dios, ríos de agua viva, y que tu Santo Espíritu, Dios, nos llene en todo momento, sea nuestra guía, nuestra guarda, quien refrene nuestra lengua cuando no debamos hablar, y siempre, Señor, consideremos tu nombre en todos los caminos que nosotros debamos de tomar. Te doy las gracias en el nombre de tu Jesús. Amén. Autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Les haré yo también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde fuera. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Para hacer todo, absolutamente todo, se requiere de autoridad. ¿Qué significa autoridad? Respeto, Saber, ¿Cómo? conocimiento. saber, Poder. Autoridad es poder. Por ejemplo, si yo tengo una charola de judicial, ¿de qué me da poder?
de poder encerrarlos, Sí. de poder retenerlos en contra de su voluntad. Sí. Sí, porque es en contra. Tengo poder para hacer eso. Si fuera presidente de la República, pues Con tengo más todavía razón. más poder para hacer lo que yo quiera. Pero dentro de un poder existe una gran responsabilidad. Aquí vemos que Jesús hacía las cosas con autoridad, con poder. Y entonces los fariseos le preguntaban pues que con qué, cuál era ese poder. ¿Se acuerdan que alguna vez le dijeron que él expulsaba a los demonios por Satanás? Entonces ellos querían saber con qué. Entonces lo que le estaban preguntando tenía el propósito de hacerlo caer en algún error, entre comillas. O sea, blasfemia para ellos. Entonces por eso les hace otra pregunta. ¿Cuál era? Que si el bautismo de Juan era del cielo o de qué, o de los hombres. ¿Qué significa del cielo o de los hombres? Era de Dios o de los hombres. No te oyes, Sara. Que si era de Dios o de los hombres. Por ejemplo, O sea que si lo hacía por sí mismo Juan el Bautista nada más, Era lo un hacía mandato. con la autoridad de Dios. exacto. O sea, si las cosas las hacemos porque a mí me late, porque yo creo, a mí me parece, o porque Dios me lo dijo. Esa es la gran diferencia entre pues, hacer las cosas si son de Dios o si son de uno. Muchas veces nos vamos a topar con este tipo de situaciones en nuestras propias vidas. No sé, o sea, a lo mejor voy a abrir un negocio nuevo. Es porque a mí me late, me parece que es un buen negocio o porque Dios me dijo. O sea, ¿es del cielo o es de los hombres? Entonces les dicen, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y entonces ellos mismos discutiendo decían, si decimos que del cielo, Jesús nos va a decir, pues porque no le creyeron. Y si decimos que de los hombres, o sea que a Juan un día se levantó por la mañana y dijo, ay, voy a bautizar gente. Entonces la gente se le iba a echar encima a ellos. Por eso no le respondieron y Jesús pues tampoco los respondió. ¿Vamos bien ahí? Sí. Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se soltó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vea a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios los libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. No te duermas, Manuel. No por soba. No, nada de eso. Entonces, ¿de qué está hablando esta parábola? De Jesús. De que plantó la viña. Es una parábola y a la vez es una profecía, ¿no? Porque no ha sucedido. Pues sí, ya Ok. sucedió. Está Todo hablando de sucedió. Jesús. Ah, sí, cierto, perdón. Tienes razón. Ya Lucas lo escribió.
Dice, un hombre plantó una viña. ¿Esta viña cuál es? Es el mundo que nos dio, Es ¿no? el mundo, es lo que nos rodea. ¿Y Sí. quién es el que plantó la viña? Dios. 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 La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Quiénes son los labradores? Los hombres. Los hombres, sí. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que dieran del fruto de la viña. O sea, ¿de qué tipo de frutos está hablando? De la lealtad hacia Dios. De arrepentimiento. O sea, de que la gente se reconociera pecadora, de que la gente, pues, lo que hace, se dé cuenta de que no está haciendo las cosas bien. Y les Los dice, profetas son- envía a su los tiempo profetas labradores son- para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Estos siervos quiénes son? son los ¿Cómo? profetas. Los profetas. Los profetas, exactamente. ¿Se acuerdan que que ya habíamos visto la parte de que a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades? O sea, no es agradable, No. pero Dios es especialista en ello. Y lo que busca al decirnos nuestras verdades es, pues, provocarnos al arrepentimiento, a que analicemos que la vida no la estamos llevando bien, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Pero los siervos, pero los labradores que hicieron los golpearon. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeándolo y afrentándole le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, o sea, ¿a quién? A su hijo. A Jesucristo. A Jesucristo. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora la pregunta es, ¿qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Se acuerdan que vimos esto? Sí, Lo de la piedra del ángulo, sí. ¿o no? Muy bien. No, yo no me Está acuerdo. hablando de Jesucristo. La piedra del ángulo. ¿Han visto las edificaciones que tienen como un arco? Sí, Sí. ¿Qué es lo que sostiene el arco? la piedra de arriba. Una piedra que va hasta arriba, por lo general tiene una forma de trapezoide, o sea, está así como abierta, y esa piedra, en esa piedra se concentra todo el peso de la edificación. Todo. Si nosotros no pusiéramos esa piedra, todo se viene abajo. Si la quitáramos, todo se viene abajo. Les dice, la piedra que desecharon los edificadores. Obviamente los edificadores son los arquitectos y andan viendo materiales. Y vieron una piedra que a ellos no les pareció lo suficientemente grande o fuerte. O sea, no era lo que ellos esperaban. Pero resulta que esa piedra que ellos desecharon vino a ser la más importante de todas. La que sostiene todo. Los edificadores. Está hablando de Jesucristo. Exacto. Dice el 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra, o sea, todo el que cayere en Jesucristo, ¿qué? Será quebrantado. ¿Qué significa ser quebrantado? Probado. Destruido. ¿Cómo? Probado. Destruido. ¿Probado? Probado. ¿No? No.
¿no? Pues era la Destruido. quebrado, ¿no? Sacudido, como ¿Ustedes han sido quebrados por Dios? O más bien, ¿se han quebrado ante una situación? Sí, sí. Sí. O sea que salen las lágrimas de la nada y parece que abrieron el grifo y corre agua. Sí. Ese es un quebrantamiento. Cuando uno cae sobre Cristo y se da cuenta, pues cómo fue, cómo le pagamos, lo necio que fuimos, los pecados que cometimos, las blasfemias que dijimos. Y Él, con toda mansedumbre, se entregó en un madero por nosotros. Nosotros que no valíamos nada. Nosotros que lo que nos merecemos realmente es infierno. Pero Él por amor se sacrifica, ofrece su propia vida. Eso en nosotros debe producir un quebrantamiento. Y es muy diferente a caer sobre la piedra, que la piedra nos caiga encima. Porque a ese pues lo destruirá, ¿no? ¿lo destruirá? Estará. ¿Entienden la diferencia? Sí. Sí. Yo no voy a llegar a Cristo y ay, no me pasa nada y yo soy feliz y nada me duele. No, o sea, realmente sí es de considerar lo que es nuestra vida, o más bien hoy en día considerando lo que fue nuestra vida, que no merecíamos de verdad tanta misericordia. Pero si yo rechazo esa piedra, pues esa piedra me caerá pronto y me desmenuzará. Desmenuzar es destrucción total. ¿Sí vamos claros? Vamos bien. Miren, aquí nada más una idea incluso de redacción, de ortografía, donde dice, todo el que cayere sobre aquella piedra, coma, será quebrantado, punto y coma. Siempre en el punto y coma hace la división de dos ideas. Aquí se fijan, después de la palabra quebrantado está el punto y coma, es decir, hasta ahí es una primera idea. Y la segunda idea es donde dice, más sobre quien ella cayere, le desmenuzará, que es, digo, ya lo explicó Daniel, pero igual y por ahí también cuando estén leyendo algo pueden entender esa parte. Cuando haya punto y coma, hace la división de dos ideas diferentes, obviamente. Ok, ya. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simularan justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron de César. Entonces les dijo, pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Dudas? No. Aquí la cuestión, acuérdense que el pueblo judío en aquel entonces dependía del gobierno romano. El pueblo judío juntaba pues los impuestos y eso se los entregaba al pueblo romano. Entonces, una buena forma de lo que pensaron ellos de deshacerse de Jesús era
meterlo como ¿cómo se le llama? Un rebelde. O sea, que él dijera, no, den el dinero a Dios. Y no se lo den. Entonces, con eso iban a acusarlo con el César y el César se iba a encargar de él. Porque el que no diera tributo, pues ya se imaginarán lo que les pasaba. Pero él que les contesta, Dar César lo que es, Lo de César a César, y a Dios lo que es de lo de que a Dios. hay que darle a Dios dinero, No. No. ¿no? No. Es- A él Otras directamente cosas. no. o sea, el diezmo es diferente, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? De los impuestos, del tributo. En el 24, ¿qué dice? Da a César moneda por la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? ¿De qué estamos hablando? Del dinero. Ya no. De dinero. Sí. Y hay que darle a Dios su dinero y hay que darle al gobierno su dinero. Yo sé a dónde hay que llevar el dinero del gobierno. Ahorita se llama Hacienda. Pero el dinero de Dios, ¿a dónde se lleva? A la política. Pero ese no es a Dios, es a los hombres. A la iglesia. Porque Dios no necesita dinero. Dios no necesita dinero. Vamos a ponerlo así. ¿Tenemos internet? Sí. Y si no tuviéramos internet porque no hay dinero, No nos comunicamos, y si no nos comunicamos, no aprendemos. entonces tiene un propósito. El dinero tiene el propósito de ser usado en su reino. Y ser usado en su reino implica que a lo mejor yo voy a invertir en comprar Biblias. No sé, a lo mejor 5,000 pesos de Biblias. No es mucho, créanme. Pero para mucha gente es muchísimo dinero. ¿Cómo 5,000 pesos en unos libros? No friegues. Porque aman el dinero. Pero yo sé que esa inversión lleva poder. O sea, yo sé que alguien va a recibir una bendición a través de eso. Ahí lo que estoy haciendo es invirtiendo en el reino. Invirtiendo en las cosas de Dios. Entonces, no es una cuestión de, no, Dios no necesita dinero. Sí, efectivamente, Dios es el dueño del oro y de la plata, pero este trabajo, pues requiere de una manutención, o sea, del programa que Armando tiene en su computadora para que nos podamos comunicar todos. O sea, todo conlleva una inversión, pero créanos que no nos pesa en lo absoluto dedicar ni nuestro tiempo, nuestro dinero en esto, porque sabemos que lleva un propósito especial y es un mandato de Dios. Entonces estamos como apenas y cumpliendo y dando lo poco, porque realmente es muy poco lo que Él nos pide. De Él es todo. Que fíjate que eso me pasó el domingo con Camila. Le di una moneda, antes de llegar a la congregación le di una moneda de 5 pesos. Y le digo, mira, esto lo vas a dar en la ofrenda. Y le pregunté, le digo, ¿tú sabes para qué es la ofrenda? Y me dice, sí, es para Dios. Y yo le dije, no. Le digo, Dios no necesita dinero. De Dios es todo. Le digo, siempre que te hagan esa pregunta, tienes que pensar bien esto. O sea, Dios no necesita dinero. La ofrenda no es para Dios, es para las cosas de Dios. ¿Sí? Porque obviamente, le digo, por ejemplo, se compran mesitas, sillas para los niños. ¿Para qué? ¿Para una fiesta? Pues no. O sea, se compran para que aprendan de Dios, para las cosas de Dios. Entonces, ese es un ejemplo del para qué se utiliza la ofrenda que damos. Entonces, fue la explicación que le dije precisamente el domingo referente a este tema. ¿Dudas? No, No. está bien. Móchense. No sean malos. Número de cuenta. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos,
los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esta parte era una orden que estaba en la ley. No tenía nada que ver con meterse con la cuñada, ni mucho menos. El propósito de esto era darle herencia y no dejar desprotegida ni a la mujer ni a sus posesiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si mi hermano se casa y yo tengo mi esposa, entonces mi hermano muere y ella pues queda como que sola, mi función en aquel entonces era pues llegarme a ella y que ella pudiera tener descendencia, pudiera tener hijos a través de mí, para que el apellido de mi hermano prevaleciera. ¿Sí? Sí. Tenía el propósito únicamente de proteger, no ondas cochinas ni mucho menos. Entonces le dicen el 29, hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, han resucitado. Aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. O sea, aquí había gente que no creía en la resurrección. Entonces le hacen como unas preguntas que tengan que ver para que él afirme que no hay resurrección. Efectivamente, la respuesta clave que les da Jesús es que el mismo Abraham les enseñó pues que Dios no es un Dios de muertos. Porque él que decía, Si no es un Dios de vivos. le dice, llama al Señor Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para ese entonces, ya Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Perdón, era con Moisés. O sea, para la época de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto físicamente. Pero les enseña que es el Dios de Abraham. Y Abraham pues, está vivo, ¿o no? Sí, Dios. ¿En dónde? En 37. Sí. En el cielo. O sea, él vive. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. De hecho, platicamos la otra vez en el pasaje de la transfiguración de Cristo. Ahí aparece Moisés y Elías. Y Elías. ¿No eran 3? No. Eran nada Moisés y Elías. Okay. Y obviamente, pues Moisés había muerto. Igual, bueno, Elías de hecho no murió. Él fue llevado con todo y todo al cielo. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Me regreso? No. No, está Sí. bien. Me regreso a Juan. No, Bueno. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto? Sí.
Y recuerdan la explicación. Porque decían, o sea, decían que Cristo era descendiente de David, Ujú. pero David le decía Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Por lo general, los padres no les llaman a sus hijos Señor, No, ¿sí? Pero los hijos sí les llaman a los padres Señor, una cuestión de respeto. Y el mismo David, quienes los judíos lo tenían así como el gran patriarca, el gran Señor, le dijo a Jesús Señor, o sea, se sujetó David a la autoridad de Jesús. Por eso les dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí queda claro? sí, Sí. Entonces, no es una cuestión de ranking, de que, yo soy de David porque David era bien fuerte. Yo soy de Abraham porque de Abraham, o sea, no es una cuestión de ranking. Aquí lo más importante es Cristo. Vivimos para Cristo, en Cristo y por Cristo. Él es nuestro Señor. ¿Claro? sí. Jesús acusa a los escribas y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Se acuerdan de los escribas? Sí, ¿Quiénes eran los escribas? conocía la ley, ¿Mm? la estudiaban, personas doctas No te oigo. de la ley. Como ahora es que no se te escucha. ¿Y si te compras un micrófono? Pero- Una diadema. Sí, lo voy a hacer, esperen. Personas que conocían la escritura, bueno, que conocían la ley, Que personas que preparadas, doctas. No. Los escribas eran judíos Sí. que tenían por trabajo la reproducción de la palabra de Dios. Eran muy metódicos. Realmente, si no mal recuerdo, creo que lo hemos platicado, era tanta su tan fino su trabajo que incluso tenían exactitud entre una palabra y otra, recordando que en esos tiempos no existía la imprenta y no había ese tipo de reproducción, todo era a mano. Entonces eran muy metódicos en la exactitud, en la precisión de la escritura, ¿no? De la reproducción de la palabra de Dios, ¿no? Era en pergaminos, no me acuerdo ahí. Papiros. Sí, papiros. Ajá. Esos eran los escribas. Digamos, hasta medio se entiende la palabra de escribas, de escribir, ¿no? Bueno, obviamente estos escribas pues también conocían de la ley. Pero, ¿qué les gustaba más? Poner cargas en otros. No, esos eran los Los intérpretes de la ley. fariseos. A ellos les gustaba andar con ropas largas. ¿Conocen a gente que les gusta la moda? Sí, Los mejores trajes, los mejores vestidos, los últimos zapatos. Aman las salutaciones en las plazas. ¿Qué es eso? que lo reconozcan. Ser reconocidos así, ¡ay, Armando, hermano, vente para acá! Y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, estar hasta adelante, ser los principales, los number one. Y los primeros asientos en las cenas. A mí sírveme primero. Si los demás comieron, no me interesa. Devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. O sea, devoran las casas de las viudas porque llegan con doña Chabelita, que es viuda, y pues le acaban la despensa.
hágame unas tortillas, hágame esto, haga aquello y ¡pum! Cuando se van, pues ya ni para el otro día queda. Todavía salen las noticias. ¿Sí? Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación porque están abusando de su condición. La ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Queda claro eso? Sí. Por lo general, lo que damos es lo que nos sobra, ¿o no? ¿Qué decimos? Si tengo tiempo, voy a orar. O sea, le estás dando sobras a Dios. Si ves a alguien mendigando, pues $1, porque tienes 30,000 en el banco. O si ves necesidad en alguien, pues a ver, pues que Dios te bendiga y voy a orar por ti, pero no soltamos. Esa viuda que echó Todo lo que tenía. y dio más que todos. Sí. Jesús predice la destrucción del templo, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y efectivamente así fue. ¿Alguno de ustedes tiene planes de ir a Israel? Algún día me gustaría. ¿Les gustaría? Sí. 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 A mí en lo personal me gustaría ver más o menos por dónde anduvo Pablo, conocer el mar, Muerto, el Rojo, las tribus, Jerusalén, el Gólgota, o sea, todas las zonas pues que la Biblia hace mención. Y pues principalmente pues iríamos a ver el templo, ¿no? Sí. Lo que queda del ¿Qué queda del templo? pues, el muro de los lamentos. Eso no es, ¿no? El muro que está ahí es como la barda apenas de... No, por eso digo lo que queda. O sea, No, del templo no quedó nada. que era la barda hacia la calle. Era la barda, exacto, o sea, el muro que estaba allá en... ¿Así? Yo como que me quedé con la idea que era Una muro parte que del... quedó ahí del templo. O sea, y ahí la Biblia lo que nos está diciendo es que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y así fue. De hecho, parte de la profecía habla de que en Jerusalén en los últimos tiempos van a reconstruir el templo. Hoy en día ya cuentan con los planos, ya cuentan con la gente, ya cuentan con los medios, ya cuentan incluso con las personas que van a servir en el templo. O sea, indagaron familia por familia, árbol genealógico y todo lo demás para definir quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los levitas. Wow. O sea, y ustedes han visto la rapidez con que se construye hoy día. O sea, ¿cuánto les podría llevar? ¿2 años? Y un templo que bueno. Pero esta era la predicción que Jesús había hecho acerca del templo. ¿Dudas? No, Manuel dice que no le gustaría ir a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué, Manuel? Porque dice que se quiere ir a Nueva Zelanda, ¿va? sí. No, están muy Hoy en la locos noche. por allá, ya matan gente. Jerusalén.
Entonces, cuando va No, pues allí nada más vete a Tamaulipas, cargados de dinamita. Es que allá matan gratis. a Mataulipas, está más peligroso que Israel ahorita. Igual. No, es más seguro Israel, de verdad. Sí. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas, pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Está claro? Esa era predicción para los judíos, ¿verdad? ¿Cómo? Era una predicción para los judíos. Sí, es una predicción. No. Es una predicción para todo el mundo. Pero a ellos los destruyeron. ¿Cómo? A ellos ya los destruyeron. Que ellos ya los destruyeron. No, para nada. Bueno, su templo y cuando cuando lo rodearon los romanos. Pero, o sea, el templo está destruido. Pero los judíos siguen fuertísimos. Es una nación muy, muy, muy poderosa. Aquí lo que está dando son señales antes del fin. Habíamos leído antes, si mal no recuerdo, en el capítulo 13 de Lucas igual. No, el 12. El 12:54 dice, dicen también a la multitud, cuando vean la nube que sale del poniente, luego dicen agua viene, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, dicen hará calor, y lo hacen. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. El tiempo que estamos viviendo hoy día, no sé a ustedes qué les parece. Hay mucha mortandad, hay mucha guerra, Violencia. hay terremotos, hay maremotos, hay tsunamis, hay tornados, o sea, Hay guerra. y estos son principios de dolores, o sea, todo esto nos está indicando que las cosas se van a poner peor. Todas las cosas. Ustedes pueden constatar, o sea, lo que está sucediendo en las escuelas.
cada vez el índice de los jóvenes que son pues autodestructivos es mayor, hay mayor índice de drogas, menor interés de conocer de Dios, de estudio, o sea, la decadencia va en aumento. Y no podemos nosotros ser indiferentes y decir, todavía falta mucho. Entonces, les dice en el 8, miren que no sean engañados. O sea, también en esta parte viene un engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. O sea, hay mucha gente que se está haciendo pasar por Dios. Hay mucha gente que está hablando de parte de Dios y realmente no tiene absolutamente nada que ver con su palabra. Si alguno de ustedes me quisiera acusar de que pues yo le estoy echando de mi cosecha, pues no sé qué tienen ustedes en las manos, porque todo lo que hacemos siempre es leer de la Biblia, ¿no? O sea, no estamos hablando de mis experiencias o sea, es pura Biblia lo que estamos aquí analizando. Y entonces siempre les he dicho, o sea, esto es cristocéntrico, todo es para Cristo. Entonces, en el 9 dice, cuando oigan de guerras, ¿hay guerras? Sí. ¿Qué son sediciones? Cuando el pueblo derroca gobernantes. Así como Egipto, así como Siria. O sea, empezamos a ver eso más. Antes no era común eso. Ahorita sí lo está haciendo. No se alarmen. O sea, tampoco es para, ay, Dios mío, se nos cayó el cielo. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, o sea, antes de todo esto, ¿qué dice? Les echarán mano, los perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Nosotros podemos ser llevados a la cárcel por causa de nuestra propia malicia. O sea, yo robo un banco, Señor, ¿por qué me llevan a la cárcel? Sería muy tonto decirle así a Dios, ¿no? Pues porque robaste un banco, esa es la realidad. ¿O por qué me llevan? Porque mataste, o sea, hay una razón. Pero imagínate que te metan al bote por andar haciendo esto. O sea, porque estamos predicando aquí. Pero todo esto tiene una razón y un motivo. eso no estoy documentado, tú nos lo has platicado. En China, ¿no? Está prohibido. En China está prohibido predicar, te revisan todo. Si en China nos conectamos vía Skype, les tumban la señal allá. O sea, no tienen acceso ni siquiera al Facebook. O sea, Twitter no existe. Si tú llegas allá, te están vigilando por meses. Saber qué haces, a qué horas entras, sales, o sea, qué es lo que te traes. Y en China existe pues una de las iglesias más grandes y es una iglesia subterránea. Es una iglesia, bueno, subterránea me refiero a la cuestión que es secreta. De que yo le digo a Armando, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir mañana, tal vez vamos. Y ahí vamos, y es enorme, o sea, es mucha la gente que está haciendo eso. De hecho, lo que pasa es que aquí a veces uno no se fija porque nosotros vivimos con esa libertad, ¿no? De poder aprender de la palabra de Dios, pero de repente en el mundo hay cuestiones muy radicales. Ahorita me estoy recordando que la semana pasada fusilaron 50. no sé cuántas personas en Corea del Norte por haber visto la televisión, la señal de televisión de Corea del Sur. ¿Sí? Corea del Norte es comunista, entonces está prohibido todo este tipo de cosas y los fusilaron por eso, por ver televisión de otro país. Obviamente son enemigos. Bueno, una gran parte por eso, otra por prostitución, o sea... Había varios factores, pero uno de ellos, del argumento era eso. Entonces, si piensan que eso es como que exagerado, pues nada más hay que ver las noticias y hay cosas de ese nivel.
Cosas muy delicadas. Aquí viene lo importante, el 13, que dice, Y esto será ocasión para dar testimonio. o sea, esto nos será ocasión para dar testimonio. Escuchaba yo casos de una persona, no sé si le dieron piedras en los riñones de la nada, así, ¡pum! Vámonos al hospital. ¿Por qué? Porque le tenía que predicar un doctor que lo iba a atender. Esa fue la razón por la cual le dieron cálculos a esta persona. O sea, dice la Biblia que todas las cosas sirven a bien para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, muchas veces hay gente que se va a la cárcel injustamente. O sea, de verdad, sin hacer absolutamente nada. Bueno, esta es una muy buena ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa. Ay, le voy a decir este versículo. Y luego o sea, no preparen nada de eso, porque yo les daré palabra y sabiduría, dice Dios, el cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Sí vamos claros? Sí. Sí. Mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Esto requiere que Paciencia. Paciencia. hay que mantenerse y ser paciente. Pues es que yo ya aquí ya llevo 15 años y no más nada. Nomás no llega el fin. Pues sí me lo sabes todo. Y todavía mi bisabuelito también estuvo esperando y nada. Bueno, pero Daniel, ahí se entiende que bueno, no sabemos cuándo sea el fin de los tiempos, pero a cada uno nos llegará nuestro fin. Así Aquí es. de manera carnal. El buen fin. Eso decíamos. Sí, porque estamos esperando a verlo y posiblemente no lo veamos, pero sí nos va a tocar. Nos va a tocar juicio. juicio. Dice, con su paciencia ganarán sus almas, pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. O sea, aquí se le va a pagar a Israel todo lo que hizo. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijeron los judíos cuando pidieron que liberaran a Barrabás? ¿Qué dijeron? Que su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos y sus hijos. Solitos echaron ahí una maldición tremenda. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerá filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. ¿Saben qué significa hollado? Aplastado. Hollar es aplastar. Entonces Jerusalén será aplastada por los gentiles, o sea, gente que no es judía, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, que aquí ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? ¿Cómo? ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? Los tiempos de los gentiles los vamos a analizar más en Apocalipsis. Ok. ¿Qué estaba diciendo? O sea, aquí es inminente que Jerusalén
Israel va a ser destruida, no sé si inminente. No destruida, porque no van a poder con ella. Va a venir Jesús. Pero él viene por el remanente. Bueno, va a venir por ella, pero va a pelear, o sea, viene con espada, con juicio. Ese es el Armagedón, o sea, lo que se le conoce como la guerra entre el mundo y Dios. Pero esos desastres que se anuncian en la Biblia hacia él, esos no van ¿Sí? hacia Jerusalén. O sea, todo esto que se dice acerca de Israel que va a pasar. O sea, la destrucción y todo lo como... A ver, destrucción no significa que se acabe. Bueno, o pelea. O sea, le van a tumbar, sí, muchas cosas, pero no va a estar derrotada. ¿Dudas? No. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, yérganse y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndoles, saben que ustedes mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Dudas? Ok, terminamos la parte del 24, dice: picarán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces arranca la venida del Hijo del Hombre. Entonces, o sea, está pasando eso y viene el rescate. Habrá señales en el sol y la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Estas señales en el sol y en la luna nos habla, bueno, se está hablando en Apocalipsis, que una tercera parte del sol se apagará. O sea, imagínense la penumbra en la que vamos a estar viviendo. Simplemente hoy estaba nublado, ¿no? Y el sol pega al 100%, o sea, fuera de las nubes. Y cómo se veía, así como se siente oscurito. Ahora imagínense con el sol semiapagado. Dice que las estrellas, el manto del cielo se enrollará como bueno, sí, más bien se destapará como un rollo. Dice: la angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Se habla también de un movimiento de la rotación, del movimiento incluso de los ejes terrestres. Ustedes muy bien saben cómo es que funcionan las mareas, ¿no? O sea, las mareas altas vienen por la cuestión de la luna, que es atraída, entonces avanza muchísimo más el mar.
Si fuera conmovido totalmente el eje, pues ya es un caos total, o sea, viviremos aquí en pues la gente que vive en el Ecuador, pues a lo mejor en mucha penumbra, como si fuera la Antártida o la Antártica. No pegaría sol o muy poquito, o sea. Sí, otro clima totalmente, ¿no? Y el 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué significa erguirse? Levantarse. Y levantarse la cabeza también. Levantar vuestra cabeza. Porque su redención está cerca. ¿Qué es lo que estamos esperando realmente nosotros los que creemos en su venida? También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano ya está cerca. O sea, uno ve las plantas y los demás y sabe qué está pasando. Asimismo, somos capaces de ver lo que está pasando en el mundo para más o menos definir si esto va a acontecer. Se está cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Les dice: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos habla la Biblia de siglos y la Biblia nos dice que para Dios un siglo es un día. ¿Qué edad podemos tener? 37, 40, 50 y se nos hizo mucho, ¿no? Pero para Dios un siglo viene siendo un día. Esta generación, uno entiende pues una generación más o menos de 80 años, ¿no? Pero aquí lo que se refiere por generación es todos nosotros que hemos escuchado de la venida de Cristo. A partir de la venida de Cristo es una generación total. Es que la estamos viviendo. La que estamos viviendo. Les dice 32, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, por eso es bien importante leer su palabra, porque esto no caduca, no tiene vigencia, es eterno. Lo que sí vemos en favor de esta frase es que pues todo se ha venido cumpliendo. Realmente no hay nada en la Biblia que no se haya cumplido, que eso es lo sorprendente y es parte de por qué uno tiene fe y por qué uno está creyendo en todo esto, ¿no? Tú es racional. Exacto. Entonces, pues realmente, porque suena extraordinario, suena como a ciencia ficción el que Jesús venga entre las nubes, porque si ves History Channel pues te dicen que es un ovni, ¿no? Que va a venir o una cosa así. Se te hace increíble pensar en que el sol se esté apagando, ¿no? Y cosas así, pero bueno, pues realmente si nos vamos hacia atrás desde el Antiguo Testamento y mucho de lo que ha sucedido en el Nuevo Testamento ya se historia cumplió. misma. La misma historia lo ratifica y no hay ningún cabo suelto ahí. Todo se ha cumplido, o sea que no hay nada por qué no uno pueda creer esas cosas por mucho que parezcan ciencia ficción. Ok. Para que suceda esto, yo les había comentado que pues en Israel se necesita construir el templo otra vez. O sea, van a volver a hacer los sacrificios a Dios, los judíos. Entonces nosotros decimos, ay, todavía falta mucho, o sea, vamos a darle vuelo a la hilacha, o vamos a darle gusto al gusto, o gusto al cuerpo, y vamos a hacer las cosas como nosotros las entendíamos antes. Y les dice aquí, 34. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, la renta, el carro, la casa, los hijos porque cuando uno se afana en esto, le puede fallar mucho a Dios. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por el sacrificio de tus hijos? O sea, hay gente que comete crímenes por alimentar a sus hijos. O sea, lo hacen todo. Aquí lo que está diciendo, afanes de esta vida, es eso. Esas son nuestras preocupaciones. Y venga de repente
sobre nosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen. ¿Se acuerdan de esta palabra? Velar. ¿Qué significa? ¿Cómo? Estar preparados, ¿Cómo? estar preparados, estar orando, estar leyendo. Velar. No necesariamente. ¿Cómo? Estar atentos. Ok, velar es no dormir, ¿ok? Pero ¿con qué razón? Para estar al pendiente. ¿Para qué? Para estar al pendiente de qué? De la venida de De Cristo. la venida de Jesús. De algo malo, ¿no? Los veladores, ¿para qué velan? Pues sí, para cuidar. Para cuidar. Vigilar. O sea, ¿qué se puede meter? ¿Un testigo de Jehová? Ladrón. Sí, o Un sea, ladrón. sí, nada más, ese es buen ejemplo de Daniel. Nada más hay que pensar por qué existen los veladores. Pues obviamente para cuidar la noche. ¿Por qué la noche? Pues porque es cuando comúnmente un ladrón puede robarse algo. El velador es para que esté atento de que no suceda o de que cuando suceda algo malo. Lo que la Biblia nos enseña y lo que nos dice acerca de Jesucristo es que Él vendrá como. No es que Él sea un ladrón, no es que Él sea malo. Vendrá como, o sea, así sin avisar. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo un encargado en mi negocio, pues yo la verdad le prefiero caer sin avisarle para ver realmente cómo está trabajando la cosa. Porque si le digo, voy en 2 días, pues yo creo que se va a poner bien listo y va a hacer todo y limpia y todo bien. Así nosotros necesitamos estar velando, entonces, ¿no vamos a dormir? ¿Cómo? ¿Qué significa entonces velar? Porque pues físicamente sí necesitamos dormir, ¿no? Velar es estudiar su palabra, velar es orar, velar es escudriñar, velar es ir y hacer lo que la Biblia me está diciendo, eso es velar. Imagínate que Dios te encuentre cuando venga, pues visitando a un hermano enfermo, o un hermano en la cárcel, o predicando aquí entre nosotros. Ya la hicimos, ¿no? Si llega ahorita. Estamos hablando de... Ay, no, yo sí estaba acá enseñando. Yo estaba aprendiendo. Pero, ¿qué tal si nos agarra cuando estamos haciendo cosas indebidas? Cuando estamos hablando mal. Estamos en pleno chisme o amando nuestro dinero. Tengo mucho. Tengo mucho dinero. O no tengo dinero. O no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pobre de mí. Me roban. O sea, ahí es donde pues, vamos a estar dormidos y no velando. ¿Queda claro lo que es velar? Sí. Mira. Velar. El complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Instrucción de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole, vayan y prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Ellos dijeron, no. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad les saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare, y digan al padre de familia de esa casa, el maestro te dice,
¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Dudas? No. El 19 les dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, un cuerpo partido, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Este se le conoce como la Santa Cena. Lo que uno hace es la conmemoración del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Es un momento de meditación, de análisis y arrepentimiento también de lo que realmente somos como seres humanos y el sacrificio que Él hizo, porque a Él nadie lo obligó. O sea, Él puso su vida por cada uno de nosotros. Y aquí en el 15 dice: y les digo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. O sea, él ya Era el momento de despedirse. Imagínense 3 años compartiendo con ellos tormentas, sanidades, y pues ya era su momento de partir. Y era el momento sublime. O sea, están pues en es la institución de la Cena del Señor o de la Santa Cena, y haciendo la Pascua y al mismo tiempo dándoles a entender qué era lo que significaba este sacrificio. Un ejemplo muy burdo podría ser el recordar a alguien por las cosas que hacía. Por ejemplo, cada vez que yo como caldo, un caldo de res así, pero bien preparado, con sus buenos trozos de carne, elote, así cual debe ser, yo me acuerdo mucho de mi abuelo, porque eso era lo que él hacía. Y quiera o no, pues, le encantaban los caldos. O sea, a mí también, o sea, me vuelven loco los caldos. Yo puedo comer caldo 3 días y no tengo problema. Pero eso me obliga a pensar en mi abuelo. Ah, mi abuelo que hacía esto, y también, ¿me explico? Bueno, esto de la Santa Cena nos obliga a pensar: ay, tengo que ir a comprar zapatos. No pagué la renta. Chin, tengo que, ¿sí? ¿O no? O sea, ¿qué nos obliga la Santa Cena a hacer? Pensar el sacrificio de Recordar y su sacrificio, y como dice, todo es recordarlo a Él. O sea, la cena es recordar el sacrificio que hizo por nosotros. Agradecer. Agradecer. Y algo que a la frase que se refiere Laura es porque se piensa a veces equivocadamente que Jesús fue como una víctima, ¿no?, de los fariseos y todo este trama que se hizo para matarlo. Pero en realidad pues no es así. Jesús todo lo tenía plenamente calculado. O sea, era un plan perfecto de Dios,
Y esa frase como que es muy importante porque dice, en el 15 dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? O sea, la cena del Señor es la noche previa o unas horas antes de que fuera tomado, bueno, de que fuera entregado, ¿no? De que fuera entregado por Judas. Entonces, realmente él sabía que era precisamente la última cena con sus discípulos y esa frase denota que él estaba consciente de qué estaba sucediendo, él sabía lo que iba a pasar y él en todo momento estuvo claro por qué había venido a este mundo. Entonces, realmente esa era como la culminación de no sé si decirlo, de un antes y un después de lo que iba a pasar con él. Aquí otro asunto que cabe recalcar, esto obviamente se asemeja mucho a lo que es tomar la hostia en la misa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir? O ya no se acuerdan de la misa. Sería bueno. Pues es que cuando tomas la hostia se cree que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto, o sea, lo que tú crees, en la hostia te están diciendo que eso es mi cuerpo. es Dios. Sí, es la carne O sea, el sacerdote tiene la autoridad de meter a Dios en un pancito, pues, o en un panecillo, y al mismo tiempo convertir el vino en sangre. Se le guarda una veneración absoluta porque se mete dentro de un tipo sol y al centro está como algo de cristal y ahí se mete y ese es el santísimo, creo que le llaman, ¿no? Y se guarda en una, o sea, yo me acuerdo mucho de eso porque mi tía me llevaba a esas ondas, ahí viene el santísimo y ya, pues, ¿qué haces, no? O sea, te hincas, te paras, era como guardar mucha reverencia porque era casi ver a Dios pasar, ¿no? Y te iba a ir, bueno, esa es la gran diferencia. Aquí nosotros no estamos magnificando el pan. Lo que cabe magnificar es el nombre de Dios, del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí queda claro esto? Sí. De hecho, esa frase, la frase que Jesús repite, de hecho lo vamos a ver en diferentes partes, es que dice, hacer esto en memoria de mí. Esa frase es muy frecuente a la hora de hablar de la Santa Cena, porque en ningún momento él dice que, digamos que en la religión católica se toma literal cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, ¿no? Referente al pan sin levadura. De hecho es pan sin levadura. Que este es mi cuerpo y lo toma literal. Entonces, en realidad lo que está haciendo Jesús es adelantarse a lo que horas después iba a venir, ¿no? Que era su crucifixión. Pero ahí claramente la indicación es que se hace eso para recordarlo a él realmente. ¿Sí? No, en ningún momento se hace... ¿Mandé? ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? ¿Quedó claro? Sí. Continuamos. La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Dudas aquí? ¿A qué se refiere con el servicio?
servicio. ¿Qué es el servicio? Servir a los Servir a demás. los demás. ¿Qué? Servir a los demás. Servir a los demás. Es pensar antes Adiós. que nosotros en los demás. Es pensar, hacer algo por alguien antes que pensar en ti mismo. Pues sería en prioridad que estás tú pues sí, para servir a los otros antes que a ti, ¿no? Ok, ¿Qué servicio te refieres? yo voy a un restaurante ¿Y qué van a hacer? y puedo tener un buen servicio o un mal servicio. Entonces, ¿cómo definimos el servicio? Pues el servicio Bueno, ¿Cómo? Bueno o malo. Bueno o malo. Estamos hablando del corazón también que uno tiene, ¿no? O sea, el corazón tiene que ser sumiso, humilde. Creo que el fin de semana escuché una definición respecto a qué es un caballero y qué es una dama. Un caballero es aquella persona que va a buscar la comodidad del prójimo antes que la propia. Es su servicio. Es su servicio. Ok, y de hecho hay buen servicio y mal servicio, como bien decía Fidel. O sea, ¿Y el de la dama? dentro de la iglesia existe el buen servicio y el mal servicio. Existe un servicio que es inútil y hay otro servicio que es muy útil. Por ejemplo, algo inútil, un servicio inútil. ¿En la iglesia? No, en todos lados, estoy pensando yo a lo mejor. Tener a un chef las 24 horas por si se me antoja algo a medianoche. Eso se me hace muy, como muy soso, ¿cómo se dice? Está cansado ya. O sea, ¿para qué? Y hay un servicio que es realmente útil, como por ejemplo dar hospedaje a misioneros y que te aboques a que sean, se queden en buenas camas, porque de verdad no tienen idea lo que un misionero de repente es piso, piedras, de repente la buena cama se les funciona más el piso. Un buen baño, limpio. O sea, ¿cuál sería el propósito, la diferencia de los dos? Pues que el primero es por prácticamente vanidad o lujo excesivo, ¿no? O sea, innecesario. Y el segundo es lleva un propósito de Dios. No es en sí el atender a un misionero por la persona, sino por el mensaje que lleva. Uh-huh. Ahora, hay mucha gente que sirve en las iglesias y desgraciadamente como que esperan algo a cambio, o reconocimiento, o alabanza, y por lo general es así. O sea, les pregunto a las mujeres que me están escuchando, que por lo general son las que cocinan, que siempre esperan pues, un buen comentario, ¿no? Te quedó bien rico el caldo, tlalpeño, o qué rica milanesa. ¿Me explico? Como que esperas que te Siempre estamos esperando la retribución, pero un siervo no debe esperar nada de eso. Ese es su trabajo. De ahí recae la grandeza en el servicio. Es que todos buscamos un reconocimiento. Tenemos ese afán. El reconocimiento lo voy a recibir de Dios solamente. Ay, qué buenas clases da Daniel. ¿A qué buena madre es la? Qué buena madre es Laura. Qué buen proveedor es Armando. El señor Armando, qué bárbaro, qué señor. ¿Qué señor? ¿Qué? Eso no se, él solito se rima, ¿eh? Digo, o sea, no. No. Por ejemplo, como hijos, pues hay que dar lo que uno da. Como padres hay que darlo igual, o sea, sin esperar recibir nada a cambio.
Por eso les dice el 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, si yo fuera el, no sé, rey o el presidente de Venezuela, pues ahí mis chicharrones truenan, ¿no? Voy a hacer esto y esto y esto y aquello. Pero no les serviría, o sea, lo que está pasando ahorita con, pues, todos los gobiernos. O sea, uno escoge un presidente, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, y esperas que Enrique Peña Nieto trabaje para ti. Pero la realidad es que este presidente trabaja para sí mismo y para sus séquitos. Así ha sido, digo, o sea, ya Dios juzgará, ya Dios definirá, y realmente creo que este pueblo es lo que se merece. O sea, nos merecemos como mexicanos y por las cosas que hacemos mal. Pero difícilmente alguien que está en poder se pone a servir a los demás. Les dice, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven. ¿A qué se refiere con esto? A ver, de todos los que estamos aquí reunidos, ¿quién es el mayor? Avienten las edades. ¿Quién es el mayor? Fidel. Mi cuñado. O don José, no sé a qué se refiere. O sea, yo digo por el Cuñado. Se oye. don José. Tío José. ¿Cuántos años? ¿Cuántos, tío? Dice que no lo metan en sus líos, dice. ¿Cuántos años cumplió? ¿Cuántos cumplió? 70. 70, hace poquito. Sí. 70 y todos. 70 y todos. Dice mi suegro, todos los del mundo hacen. Ok, recordemos que desgraciadamente el número de años no determina la sabiduría de las personas, ¿o sí? O sea, al que ustedes digan, entre más viejo, más inteligente me vuelvo. Se vuelve uno al revés. Tal vez con experiencia, ¿no? Digo, se respeta. Aquí en esta parte de lo que se refiere es, el anciano es el que tiene mayor conocimiento. Entonces, vuelvo a aventar la pregunta. ¿Quién es el anciano entre todos nosotros? Daniel. Se entierra de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Daniel, sí. Es el que maneja más conocimiento. Entonces, el que conoce más, que se haga como un muchacho, como que el que conoce menos. Yo no me voy a poner a alegar con usted, no, eso no es cierto. ¿Y por qué? No, aquí yo soy el que sabe. Usted a mí me va a enseñar, por favor. O sea, esa actitud no la puedes tener. No, No, pues es arrogante eso. Es arrogancia. sería arrogancia total, dice, sino el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige Como el que, como el que sirve. o sea, tú, mientras más conocimiento tienes de la palabra, tienes que ser más, pues tienes que servir más, o sea, ser alguien que ayuda, que da, ¿no? Que da. Esa es la idea. Es correcto. Así porque eso es lo que te pide Dios. ¿Dudas hasta aquí? No, 30, dile. Sí, Ah, sí. no, bueno. sí. Ok, El 30, ¿El 30? el 30, sí. 30. ¿Cuáles son las 12 tribus de Israel? Ah, ok. En el Antiguo Testamento se le dio una promesa a un hombre. Este hombre se llama Abraham. Abraham era un hombre ya de edad muy avanzada, el cual tenía una esposa también de edad muy avanzada, y no tenían hijos. Un día se les aparece Dios, y Dios le dice a Abraham que será padre de naciones, cuando ni siquiera tenía un hijo, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Y entonces Abraham, ¿qué creen que hizo?
Le dijo a Dios, ay, sí, cómo no. No, se carcajeó. Le creyó. Y a raíz de eso le nace un hijo a los 100 años y a los 90 más o menos de Sarita, su esposa, que se llama Isaac. Isaac significa risa porque pues a Sarita le dio risa cuando Dios le dio la noticia de que iba a ser mamá siendo abuela, bueno, así muy viejecita pues. Ese Isaac tuvo a su vez más hijos y más hijos. Bueno, de ahí llegamos a la generación de ¿quién fue? De Israel. Bueno, antes se llamaba Jacob. Y ese Jacob tuvo, bueno, ya después Israel tuvo 12 hijos. A su vez, esos 12 hijos, pues tuvieron muchísima familia y esas familias se convirtieron en tribus. Y a todo Israel se le conoce como las 12 tribus de Israel. Como los Sánchez, pues. ¿Cuántos Sánchez hay en México? Está lleno. Todos, todo el directorio telefónico. Entonces, a los 12 discípulos se les da pues el honor de que se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, o sea, a Israel. ¿Sí? Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás les ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así somos de repente muy hablanchines. Pedro era uno de ellos. Ay, así como Pedro, muchos de nosotros. Una canción, esta parte les dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y Jesús les dice, y yo se lo impedí, no te van a zarandear. ¿Así dice? Y dice Jesús, yo los voy a proteger y no los van a zarandear. Lo que pide Dios, lo que pide Jesús es, te van a zarandear, mi chavo, pero yo he pedido que no falte que. Porque aún así tú sigas teniendo fe, a pesar Que tu fe no falte. A pesar de que te zarandean, A pesar de que te va mal, a pesar de que no te salgan tus negocios, a pesar de que te enfermes, a pesar de que ya no eres el rey del mundo, a pesar de que, de lo que sea, que no falte nuestra fe. O sea, no nos protege de, ¿vamos claros? Sí. Esta parte como que es muy clara porque pues uno piensa como tipo superhéroe, ¿no? Que le voy a pedir y me va a proteger y él me va a cuidar y esto, ¿no? Y en realidad, o sea, es como, lo entiendo como si nosotros como seres humanos queremos que él haga el trabajo, ¿no? Por nosotros. Y lo que está diciendo, pues yo lo entiendo así que, pues no, o sea, realmente tú vas a tener que afrontar eso y con fe, ¿no? O sea, es decir, ya lo hemos visto ya otras ocasiones que muchas personas se van porque pues nomás no le hacen milagrito o en apariencia no los escucho, lo que sea, es decir, no tienen una aparente respuesta y se van. Y eso lo que implica es que uno está por conveniencia, ¿no? Es decir, aquí no me dan lo que pido, pues me voy a otro lado. Entonces, y aquí lo que está pidiendo Jesús es, a ver, quiero que me demuestres que estás conmigo, ¿no? Que aún en las dificultades, entonces, realmente cuando, tú me lo has comentado varias veces, cuando uno está en dificultades, lo que pedimos es fe, lo que pedimos es, no pedimos fe, lo que pedimos es la sabiduría, ¿no? El entendimiento de la palabra para que nosotros podamos mantenernos con fe, ¿no? Firmes.
Y entonces viene la negación. Le dice Pedro, según, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahorita, por ejemplo, nosotros, no, yo no voy a negar a Jesús. Y a las buenas y las primeras, quién sabe. Bolsa, alforja y espada. ¿Se acuerdan cuando Jesús los manda? Pues un montón, eran discípulos, no solamente eran los 12, sino varios. Y les dice que no lleven nada y expulsan demonios en su nombre y llegan todos contentotes. Dice, y a ellos dijo, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. O sea, no les dio coraje. Ay, basta, Laura, por favor, ya. Pon atención. No le entendí. Ay, ¿cómo? ¿Se acuerdan que leímos, a ver si mal estoy, por ahí del 12? A ver, ahorita les digo. Este está en Lucas 10. La misión de los 70. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan paz a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se devolverá a ustedes, y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren, y no los reciban, coman lo que los reciban, coman los que les pongan delante, sanen a los enfermos en ella, que en ella haya, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Aquí Cristo estaba en medio de ellos. Ahora, y a ellos dijo, ahorita estoy otra vez en el 35. Cuando los envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. ¿La bolsa qué trae? ¿La bolsa qué? ¿Dinero? Es como Dinero. La alforja, agua, ¿no? sustento. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Dice, esta parte es una profecía que viene en Isaías 53:12. Y fue contado con los inicuos su sepultura. Acuérdense que a Jesús, su muerte. Acuérdense que a Jesús lo colgaron de un madero y estaba entre reyes, entre 2 ladrones, lo peor de las calañas. Su sepultura, ¿dónde creen que iba a ser? En la fosa común. ¿Ya existían? Iba a decir eso, pero me quedé callado porque no sabía si ya existían. En la fosa común donde entierran a cualquier hijo de vecino.
pero su sepultura fue pues de reyes. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dice, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Pues es que no estaban entendiendo, ¿no? ¿De qué se trataba entonces? De su palabra, ¿no? Bueno, de ir a anunciar lo que él les está enseñando. O sea, corrígeme porque es una espada que va a abrir qué palabra. Exacto. Y pensaron, Un espadazo, sí. un espadazo. Sí, El base es como Ya, ya me quedo. Basta, por favor. Armando, ¿Dudas? no se oye ¿Hola? bien. Ok, no se oye bien, ok, a ver. pero ¿por qué les dice que A ver, compren? ahí se escucha bien. ¿En dónde se quedaron? Las capas, ¿En qué parte dejaron de escuchar? Se corta de repente. En las capas, creo, ¿no? La capa. Ajá. sí. En la capa. Que ¿por qué les pida que vendan su capa y compre una espada? Ah, ok. No se escuchó nada de eso. Se cortó y se oía como robot. Ok, ahorita lo repite Daniel, no hay problema. Sí, sí, por favor. Es que yo me fui mal. Ok, en esta parte lo que les estaba diciendo no era necesariamente que se defendieran por sí mismos. La espada a la que se refiere Jesús es su palabra. La palabra es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Dice la Biblia, ahorita les paso el versículo. Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y llega a la mera médula, que es donde se forma la sangre en uno. O sea, la palabra de Dios así de penetrante es. Esa es nuestra principal arma. Cuando les dice es necesario que se cumpla, es que ahí lo iban ya, bueno, a crucificar. O sea, ya iba a iniciar el sacrificio. Porque eso estaba escrito. Entonces ellos le dicen, aquí hay 2 espadas, Señor. Espérame. O sea, no les estoy hablando de defiéndanse. No les estoy hablando de que vayan y macheten a alguien. Les estoy hablando de algo más sublime, más espiritual. Por eso les dicen, basta. Oye Daniel, no sé si puedo entenderlo de esa manera o simplemente me llamó la atención esta frase donde dice en el 36, y les dijo pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa. Se entiende como una capa te sirve para cubrirte, para protegerte, para sentirte calientito, cómodo. ¿Será que ahí nos está diciendo, pues quítense de las comodidades que normalmente tienen y de los lujos o los gustos, Los sacrificios, y tomen la palabra de Dios y vayan y... Sí, la capa era muy importante, era tu medio de protección contra las inclemencias del tiempo. Porque no les dijo, vende tus propiedades a otra cosa, le dice, vende tu capa, ¿no? O sea, lo que te, o sea, no te limites a ello. O sea, si es necesario, por ejemplo, ¿sabes qué, Armando? Te necesito en Australia. ¿Y mi casa? ¿Y llora? Si te dice Pues bien, vas, o sea, y digo, no considero que sea una decisión sencilla de hacer. sí, claro. Pero pues vende tu capa y te vas a lo que Dios te dice que hagas. ¿Dudas? Oye, entonces esta parte de Nicos es que iba a estar entre los pecadores, ¿no? Sí, Eso, y Nicos es lo que significa, ¿no? los malos. Con los malos. Jesús ora en el Getsemaní y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciéndole, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle,
y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Se acuerdan por qué tanta angustia del Señor Jesucristo? Sí. Porque se iba a separar del Padre. Mucha gente piensa que pues él tenía miedo de lo que le iba a pasar. Digo, no es poco. O sea, si tú sabes que pues te van a matar y no de la mejor forma, porque ya les había explicado antes lo que era la muerte de cruz, que es terrible, o sea, de las muertes yo creo que es de las peores. Y se podría pensar como que pues, en efecto, o sea, ya le estaba dando miedo. El asunto aquí es que hay que entender que una separación entre Dios y Jesús no había ocurrido jamás. Pero iba a suceder aquí, porque Jesucristo iba a ser cargado con toda la maldad y los pecados del mundo. Y su Padre le iba a dar la espalda. Por eso en la cruz él grita, Eloi Sabactani, que significa Padre, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, pues una pregunta retórica, ¿por qué? Pues por nosotros, o sea, por nuestros pecados. Por eso hubo esa separación. No es que él tuviera miedo de estar en esa situación, sino la angustia de no estar con el Padre, que es cosa muy, 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 muy fuerte. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejen, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. O sea, aquí se le da autoridad a las tinieblas de actuar. El poder de Satanás estaba desatado en este momento. ¿Dudas? ¿No? Él niega a Jesús y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa como sacerdote. ¿Seguro? ¿No? ¿Qué está contando? Ahora, Pedro niega a Jesús. No se escucha. Ahorita vamos a leer y en la explicación ahí vamos a dar más. ¿No me escucho? ¿Aquí? Dile que nos hable en español como lo estaba haciendo, que no nos hable en chino. A ver, un segundo. Robotizado. Robotitis. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se va. Sí, creo que no, ¿verdad? Bueno. ¿Se sigue cortando? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, Ya sí, no. Ya se escucha. ¿Ya se escucha bien? Ya. Sí. Pedro niega a Jesús. Ok. Y prendiéndole le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote. Acuérdense que lo que les había dicho al principio de esta clase,
que Israel dependía de qué gobierno. De los romanos. De los romanos. Entonces, los judíos no tenían derecho de tomar la justicia en su propia mano. Ellos como que atendían los casos entre los sacerdotes y esas cosas, pero si iban más allá, por ejemplo, algo de cárcel, algo de muerte, tenían que verlo con la parte judicial, que en este caso era Roma, quien hacía las ejecuciones. ¿Sí? Entonces, en esta primera instancia, a Jesús, ¿a dónde lo llevan? Con el sumo sacerdote. O sea, con la ley de los judíos. O sea, ahí están primero. Prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dicen. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. O sea, imagínate la mirada de Jesús sobre Pedro diciéndole, te lo dije. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Digo, no era para menos, ¿no? Jesús escarnecido y azotado, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. O sea, ¿en dónde seguía Jesús? Con los judíos. Seguía con la parte de los judíos. ¿Sí? Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si se los dijere, no me creerán. Y también si les preguntare, no me responderán, ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces aquí vamos a parar. Para continuar, si Dios nos presta vida, la próxima semana. ¿Quedó claro? Sí. ¿No hay más dudas? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Gracias a Dios que siempre con infinito amor nos guías, nos muestras y nos dejas ver pues, esto tan importante, Señor, que es tu evangelio. Y de verdad así ahorita en esta parte que siempre empezamos a ver el maltrato que recibió tu hijo, las buenas noticias no se las vemos por ningún lado. Pero bueno, fue un sacrificio grande, enorme, Señor, el que tú hiciste por la humanidad, y es algo que ya pasó. Quedó consumado tu obra, Señor.
en lo que hiciste y solamente nos resta a nosotros gloriarnos en ello, Dios, y pues llevarles a las personas que no conocen este mensaje las buenas nuevas de que tú, Señor, entregaste tu vida, una vida preciosa, inocente, que no conocía maldad, por toda la maldad, por todo el pecado de esta tierra, cosa que todavía para mí sigue siendo un misterio, pero gracias, que gracias a ese sacrificio podemos tener acceso directo contigo, que como lo hemos venido leyendo ya desde ese tiempo, tú escuchas nuestras oraciones, tú nos dices que pidamos, que recibiremos, y por lo que te vamos a pedir y lo que queremos recibir, Señor, es unción de lo alto, que abras nuestro entendimiento, Señor, que redargulles nuestro corazón, que haya arrepentimiento sincero de nuestra parte, y no volver, Dios, atrás, sino caminar pacientemente esperando en ti, Señor. Aunque nuestra muerte llegue primero, seguiremos esperando en ti, Señor, a que tú vengas, a que tu nombre sea exaltado sobre la tierra, sobre todas las cosas. Gracias, bendito Dios, por todas tus misericordias. Gracias por las familias que están aquí representadas, porque guardes sus vidas, Dios, que sigas mostrando tu camino, que no cesen, Dios, de aprender, de buscar, de preguntar, de comenzar a intimar contigo, Dios, a buscarte con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, Dios, con todo su ser, que es como tú realmente quieres que te sirvamos. Para ti sean todas las alabanzas, la gloria, el honor, el poder al único Rey, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios amado, al Espíritu Santo que nos convoca en reunión santa, que tú estás en medio de nosotros. Te damos honra, gloria y alabanza. Amén. Listo. Muchas gracias. No, ustedes sigan leyendo, no cesen de orar. Seguimos en este camino que yo sé que algunas veces no va a ser sencillo, pero vale la pena, créanme. No cesen, no cesen.